empezando su segunda temporada. Les habla María Luisa Cárdenas Muñoz, docente del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina, y hoy los acompañaré en la moderación. El programa de hoy nos acompañará la doctora Diana Pava con el tema intoxicación por metanol. La doctora Diana es médica egresada de la Universidad de Manizales, magíster en toxicología de nuestra Universidad Nacional de Colombia y es además miembro del Grupo de Investigación de Sustancias Psicoactivas del Departamento de Toxicología de la Universidad Nacional. Doctora Diana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y el auditorio y el micrófono son tuyos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Agradezco de antemano a la Universidad Nacional por esta novedosa invitación porque son temas de salud los cuales se pueden tocar de una manera muy importante, sobre todo para hablar de materia de prevención. El tema de hoy es un tema interesante, es un tema que en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 está cobrando gran importancia. Entonces se titula Intoxicaciones o cuidado de la salud en las intoxicaciones relacionadas con alcohol metílico. Cuando uno habla de alcohol metílico, lo primero que tiende a llegársele a la mente es el alcohol adulterado. Pero resulta que esta dinámica ha cambiado un poco. Entonces ahora tenemos unas diferentes formas de consumo y tenemos otras sustancias implicadas, lo que está haciendo que tenga un comportamiento inusual el evento y que también tengamos casos de intoxicaciones y de mortalidad en algunas ciudades o casos de brotes en donde no solamente hay eventos de intoxicaciones individuales, sino también colectivas. Entonces, está mi correo electrónico. Amablemente recibiremos sus preguntas al final de la sesión y espero que sea de mucho agrado para que lo podamos entender. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cuál va a ser ese contenido de lo que vamos a tratar el día de hoy? Especialmente lo quise enfocar especialmente a la parte de prevención y a lo que tiene que ver con vigilancia en salud pública. Porque cuando uno toca estos temas, uno siempre piensa en la fisiopatología de la enfermedad, en cómo es el mecanismo de daño, cuál es el metabolismo, cuál es el antídoto, cómo se emplea. Pero también es muy importante hacer, como traer a relación el tema de prevención. Es decir, que las personas estemos supremamente atentas de cómo en nuestra casa, cómo en nuestro hogar, cómo en nuestro trabajo, cómo podemos activar rutas de prevención. Entonces la presentación está muy dirigida a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, que para nadie ha sido fácil y nos ha cambiado mucho la vida en diferentes aspectos. Entonces vamos a hablar primero sobre COVID-19 y cómo se comporta el consumo de alcohol en COVID-19. Entonces casi siempre traigo aquí como un mensaje de reflexión. Y ustedes se pensarán que el consumo de bebidas alcohólicas sigue siendo muy prevalente, es una sustancia lícita, con edades de inicio de consumo muy tempranamente, sobre todo en algunas regiones tiende a ser muy cultural que los niños tiendan a probar bebidas alcohólicas a temprana edad. Pero también es interesante ver que en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 ya no tenemos esa distribución en los lugares públicos. Los centros de entretenimiento, los bares, las discotecas han cerrado, las bebidas en los espacios públicos tampoco están siendo permitidas. Entonces esto ha cambiado un poco el fenómeno de consumo. Y en la charla les voy a comentar algo muy interesante y está relacionado con el alcohol antiséptico, para que vayamos como representándolo muy bien. En nuestro país y en Latinoamérica ha sido muy frecuente la ingesta de una bebida común que se llama chamber. Entonces el chamber evidentemente es alcohol antiséptico de uso tópico, pero que se le mezcla frutiño, se le mezcla alguna sustancia para que le dé color y sabor y con eso se embriagan. Pero resulta que esto tiende a tener gran utilidad porque puede haber un riesgo de alcoholes adulterados. Vamos a ver algunos entornos muy importantes en esta parte. Vamos a hablar sobre todo de la vigilancia epidemiológica, si están conectados personal de talento humano en salud, médicos generales, enfermería, médicos especialistas. Es muy importante saber, aparte del manejo, qué voy a hacer yo con ese paciente, qué muestras le tomo, a quién debo llamar, cómo puedo activar un protocolo ideal de salud pública para que este evento se pueda prevenir. Casi siempre en las asistencias técnicas que doy en las capacitaciones me gusta mucho hablar con un mensaje muy claro, un lenguaje muy claro que pueda llegar a ustedes. Y el mejor ejemplo es el caso donde hay una fiesta de 15 años y compran el licor a menor costo, ¿verdad? Porque tienen muchos gastos. Pero resulta que dos de las personas resultan intoxicadas con manifestaciones visuales presuntamente relacionadas con alcohol adulterado. Para nosotros, para los médicos y para el personal sanitario, es muy importante activar las rutas. ¿Por qué? Porque podemos prevenir que estas bebidas se sigan vendiendo
para hacer visitas a los establecimientos y activar todo con las secretarías distritales y departamentales de salud. Entonces, por eso es súper importante el tema de la vigilancia epidemiológica. Y también vamos a hablar sobre las intoxicaciones con alcohol metílico. Traje un apartado muy interesante que no solamente tiene recomendaciones para talento humano en salud, sino que también trae recomendaciones para la comunidad y para las personas que estamos en el entorno del hogar y los pasos a seguir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a primero empezar con el tema del consumo de bebidas alcohólicas y la emergencia sanitaria por COVID-19. Entonces voy a comentarles algunos datos de interés relacionados con esto. Voy a primero, para hablarles de este tipo de intoxicaciones, vamos a hablar de alcohol etílico, del alcohol que usualmente está presente en las bebidas alcohólicas a diferentes concentraciones. Porque recuerde que dependiendo del país, las bebidas alcohólicas pueden tener un poco más de alcohol o de grados de alcohol que en otros países. Entonces, por eso es tan importante hacer ese discernimiento. Pero acá tenemos que cerca de 3 millones de muertes en el mundo, es decir, unas 6 muertes por minuto, se deben al consumo nocivo de alcohol. Esos son datos de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud. Entonces uno se da cuenta que hay personas que tienen consumo problemático, consumo agudo, con embriaguez etílica que puede llevarlos a estados importantes y también un consumo crónico que va a tener un impacto y como carga de enfermedad. Entonces acá vamos a hablar de la afectación que tienen las bebidas alcohólicas relacionados con la hipertensión arterial, con el síndrome metabólico, con la obesidad, con la presencia de diabetes mellitus y con la adherencia a tratamientos. Pero también es muy importante ver cómo está implicado el alcohol etílico y el consumo de bebidas alcohólicas, también a lo que tiene que ver con epilepsia, con esquizofrenia, a las personas que tienen estos diagnósticos o trastornos mentales que están medicados y que tienen poca adherencia al tratamiento y que lastimosamente están combinando este tipo de sustancias y esto hace que tengamos episodios de recaídas y de ingresos a los hospitales un poco más frecuentes. Aquí también tenemos datos sobre el consumo nocivo de alcohol que puede provocar realmente asociado a intentos de suicidio, eso lo hemos visto bastante, a una amplia labilidad nocional. El 27% de las lesiones de tránsito están asociadas al consumo de bebidas alcohólicos y 13% de epilepsia. También el 100% de los trastornos por consumo de alcohol están aquí relacionadas. Se habla sobre todo cuando hablamos de carga de enfermedad a ese proceso de cirrosis hepática, de hígado graso, de lesiones de cavidad o neoplasias de la cavidad oral, pancreatitis alcohólicas, tuberculosis, cáncer de mama, cáncer colorectal y las enfermedades hipertensivas o un cuadro de hipertensión como lo que estamos manejando. Entonces, como ustedes ven, el consumo de bebidas alcohólicas que te puede llevar a consumir bebidas adulteradas también tiene una carga de enfermedad muy importante y está implícito en diferentes contextos. Aquí tenemos algo especial y es que este consumo no solamente me va a afectar a mí mi salud o la salud individual, sino que también tiene un daño social o una repercusión social y una repercusión económica y sobre todo hago reflexión a lo que tiene que ver con la salud familiar. Este concepto ha cobrado gran importancia debido a que el consumo problemático de alcohol en casa, si yo compro o no bebidas que tengan registro o sean de dudosa procedencia o no, esto va a afectar lo que sucede en casa. Es decir, que las personas en casa también van a tener trastornos relacionados al estrés, ¿verdad? Acá tenemos a nivel de daño a la salud, pues la morbilidad y la mortalidad que ustedes ya conocen. Y quiero de pronto hacer énfasis en el TIF, que es el trastorno del espectro alcohólico fetal. Es supremamente interesante este campo, de hecho estamos trabajándolo desde hace varios años y fue producto de tesis de maestría y está relacionado con que el consumo de bebidas alcohólicas durante el embarazo está asociado a este gran espectro que puede tener algunas manifestaciones fenotípicas importantes, pero que también puede o no traer otras alteraciones en el neurodesarrollo. Entonces el hecho de que yo vea, y sobre todo en el primer trimestre del embarazo, nos damos cuenta que las mamás no saben que están embarazadas y siguen consumiendo bebidas alcohólicas. Y es allí donde realmente radica el mayor riesgo, porque es donde se está dando todo ese proceso de embriogénesis y donde hay un alto riesgo de teratogénico. Entonces, como llamar a todo este campo. Aquí también les hago un llamado a lo relacionado con la violencia intrafamiliar. Resulta que las bebidas alcohólicas están asociados casi en un 90% a este tipo de violencias, violencias de género intrafamiliar, a traumatismo y a hospitalizaciones. Y también de pronto si están médicos conectados y nos acompañan el día de hoy, hacer una reflexión preguntándoles qué tan frecuente les vamos a indagar a nuestros pacientes en la consulta si consume bebidas alcohólicas o si solamente ponemos en la historia como bebedor social o ocasionalmente, pero para uno, ¿qué es un bebedor social?
nos atrevemos a preguntar qué frecuencia de consumo tiene, si tiene o no asociado conductas de riesgo, conductas sexuales de riesgo también se ve mucho en el tema de alcohol. A nivel del daño social vemos que hay disminución de las capacidades cognitivas, hay sobre todo como esa laguna, como lo llamamos aquí en Colombia, sobre todo las personas que se conectan de otros países, es como que no se sabe qué pasó, ¿sí? Estaba embriagado y no me acuerdo qué pasó. Sobre todo esto crea gran preocupación y también hay el rol de que se encadena el menor en la parte social, en las amistades. Lamentablemente el alcohol se asocia mucho a que yo sea aceptado socialmente o en mi círculo de amigos. También hay problemas de pareja o con los cuidadores, problemas con los colegas, actividades en el trabajo y los costos sociales y lo asociado a violencias y mercados locales de drogas. A nivel económico también tiene un impacto muy pendiente, sobre todo en la parte de la pérdida del empleo. Yo soy muy buen trabajador, estoy adherido a lo que hago, llego a mi casa, pero cuando me pagan me consumo todo el dinero del sueldo de bebidas alcohólicas en un solo día o en un fin de semana. Entonces ahí vamos a hablar de esos problemas financieros debido a los problemas de salud y los impactos en las finanzas que se va a ver no solamente para la persona, sino para la familia. También es muy importante hablar de las discapacidades a corto y a mediano plazo y a largo plazo, la discapacidad y muerte, y la pérdida de la productividad, ¿cierto? Que también va muy asociado a esos riesgos, sobre todo en la parte legal, a que cuando yo me embriago tiendo a ser más agresivo, me asocio a violencias de causa externa. Entonces ahí tenemos que centrar un poco la atención. Aquí traigo algunos datos especiales sobre la situación de consumo de alcohol para OMS. El alcohol es una de las sustancias más consumidas a nivel mundial, pues sabemos también que la nicotina es una sustancia muy consumida y que son sustancias lícitas, pero que están creando cierto riesgo. Como les comentaba, en el 2016 murieron más de 3 millones de personas a consecuencias del consumo nocivo de alcohol, pero las personas no consideran que consumir alcohol sea nocivo, no tienen como esa conciencia de enfermedad o creen que lo manejan y no saben cuándo pasan esa brecha. Y sobre todo aquí es donde uno va a hablar del riesgo de cuando consumimos bebidas alcohólicas adulteradas. Aquí hay datos especiales de las personas que son atendidas y la relación que tiene ese alcohol con los trastornos asociados al uso de sustancias psicoactivas. Entonces voy a poner un ejemplo supremamente claro, sobre todo lo manejamos mucho en el departamento de toxicología de nuestra universidad, y es esa combinación peligrosa que hay cuando se ingieren bebidas alcohólicas en una rumba o en una fiesta y estamos bajo el estado de embriaguez, pero después se snifan cocaína, ¿sí? O como lo conocemos en Colombia como perico. Entonces, evidentemente estamos combinando una sustancia depresora del sistema nervioso y que va a interactuar con el glutamato y el aspartato a nivel de neurotransmisores y posteriormente le vamos a combinar cocaína, que es una sustancia estimulante. Entonces es supremamente interesante revisar cómo nosotros podemos combinar sustancias que pueden ser lesivas para nuestra salud y sobre la conformación de metabolitos, como es el caso del cocaetileno en este caso. Es uno de los ejemplos más claros. También hay que tener la relación que tiene el alcohol con los accidentes de tránsito, con los SOAT y con la accidentalidad vial que vemos muy frecuentemente en las vías dentro de la zona urbana y rural. Aquí voy a traerles un resumen que fue lo que realizamos hace poco en el equipo de trabajo y tiene que hablar con la normatividad, porque uno se da cuenta que hay normas, pero muchas veces no las tiene muy presente. Entonces, este es un cuadro resumen para saber por qué es tan importante y por qué vigilamos tanto el tema de alcohol, sobre todo lo que está relacionado con bebidas alcohólicas adulteradas. Está en el decreto 1686 del 2012, donde hablamos de la fabricación, la elaboración, el envase, el almacenamiento, los procesos de distribución, transporte y comercialización de esas bebidas alcohólicas. Pero hablando a ciencia cierta, nosotros los que hemos estado en territorio, en zonas alejadas de nuestro país, conocemos que hay lugares conocidos en donde se adultera alcohol y en donde la gente sabe que en tal parte, en la esquina, en tal sitio, venden el alcohol adulterado o como lo conocemos nosotros como el chirrinchi o otras marcas especiales o lo podemos llamar como marcas, pero son denominaciones especiales que se tienen. También hay algo especial y es la necesidad de fortalecer que a los menores de edad no se les venda bebidas alcohólicas. En algunas partes sí, pero en la mayoría, sobre todo en las zonas rurales dispersas, los municipios, muchas veces no es tan rígido este tipo de normatividad. Como ustedes ven, tenemos todo un reto en materia de prevención. Y aquí vamos a hablar sobre todo del COVID. Ya sabemos que tenemos que tener distanciamiento físico, que tenemos que tener tránsito reducido en los espacios, que hay cierre de bares, restaurantes y casinos, como les comenté. Hay un acceso un poco limitado a los servicios de salud y esto es lo que ha llevado realmente a que el consumo de alcohol se haga en privado. Y aquí es donde voy a ponerlo del metanol. ¿Por qué?
porque las personas económicamente está afectando nuestros ingresos y todo lo que estamos viviendo y no están teniendo de pronto el dinero para comprar las bebidas alcohólicas como lo hacíamos antes. Entonces, en ese contexto, están adquiriendo alcohol de menor calidad y que realmente puede estar en un alto riesgo de adulteración. Lo que les asociaba aquí, pues las violencias, el síndrome de abstinencia para bebidas alcohólicas que puede poner en riesgo la vida de las personas, sobre todo en la condición que conocemos como delirium tremens. Y obviamente la aparición gradual de trastornos mentales y el debilitamiento de ese sistema inmunológico que está descrito y hay evidencia sobre esa relación que tiene el consumo de bebidas alcohólicas con este sistema. A largo plazo, pues hay gastos en alcohol que pueden empeorar esas dificultades financieras. Consumo en la casa. Si sabemos que un miembro de nuestra familia consume bebidas alcohólicas de manera problemática, que se iba cada 8 días al parque a tomar y luego ingresa con violencia intrafamiliar, a agredir a nuestros hijos y todo lo demás, pues obviamente ahora que estamos en la casa 24/7, pues no vamos a permitir que esto suceda. Y ahí es donde hay un riesgo de síndrome de abstinencia muy delicado y por eso estamos tratando de que las personas sepan identificar cuáles son esos signos y síntomas porque puede poner en grave riesgo la salud de las personas. Recuerden que hay fenómenos de tolerancia, ¿sí? Es decir, que cada vez necesito más dosis para tener el mismo efecto que están asociados a ese consumo crónico de bebidas alcohólicas. También algo muy especial, y creo que ustedes lo ven día a día y de manera muy rutinaria con los domiciliarios, es que llega el alcohol a la casa, ¿sí? Ventas a la casa, ventas por internet, domicilios a casa, patrocinios de eventos que también están relacionados, los precios más bajos y el alto riesgo de que ahora no se consigue tanto o no se conseguía, ya estamos un poco más nivelados, el alcohol etílico con fines de limpieza y desinfección. Entonces, por eso hay mayor riesgo de adulteración. Y lo otro importante es que el incremento de este consumo conlleva a largo plazo, más o menos se estima que sean unos 2 o 3 años, al incremento de las tasas de dependencia. ¿Y qué hago yo énfasis con el término o la definición de dependencia? En que yo, a pesar de que sé que el consumo de bebidas alcohólicas en cualquier momento puedo tomar algo adulterado y me puedo enfermar, puedo quedar ciego o puedo perder la vida, a pesar de que sé que es lesivo, no puedo suspender el consumo. Y también dejarles otro mensaje muy importante aquí hablándoles de síndrome de abstinencia, es que no solamente se da porque yo suprima abruptamente el consumo de alcohol, sino porque también tiendo a disminuir la dosis a la que yo venía acostumbrado. Entonces eso me puede dar a mí manifestaciones clínicas de una intoxicación, de una abstinencia en este caso, ¿de acuerdo? Esas son recomendaciones para las personas que consumen bebidas alcohólicas en el marco de la emergencia sanitaria. Está en la página del Ministerio de Salud y Protección Social, en nuestras asistencias. Vemos que, qué debemos saber sobre el consumo de alcohol, los efectos a corto, mediano y largo plazo, el debilitamiento del sistema, intercomunicarlo, asociaciones con otras enfermedades. Hay recomendaciones para las personas que no consumen alcohol, fortalecer los estilos de vida saludable, planificar nuestras rutinas de trabajo, no acceso a las bebidas alcohólicas y la exposición a publicidad. Pero también hay personas que consumen bebidas alcohólicas y no presentan ningún trastorno, ¿verdad? Entonces, dentro de este marco de la emergencia se recomienda que el alcohol no va a ayudar al manejo del COVID-19. Y esto es un signo target porque hace poco veíamos en monitoreo de medios que el consumo de bebidas alcohólicas podría haber estado asociado a este factor protector, pero esto es totalmente falso y pues no está basado en ninguna evidencia con soporte. Entonces van creando ciertas cosas que sí pueden llegar a hacerlo. Lo otro es que si decide consumir alcohol, porque incluso ahorita hay muchas fiestas clandestinas, la gente está haciendo fiestas en casa, pues se decide consumir alcohol, pues tengan en cuenta de no beber más de 4 tragos al día, ni 14 tragos en una semana, y dejar al menos 2 días a la semana sin beber. Son como las recomendaciones generales. Aquí también tenemos algo muy importante, son las recomendaciones para la familia. Tenemos que tener un apoyo familiar, un ambiente tranquilo. Si se presenta ansiedad, ira, miedo, tristeza, se tiene que buscar ayuda. Existen diferentes líneas de ayuda en orientación mental, de ellas la 192 opción 4, totalmente gratuita. El apoyo a la familia en caso de sobredosis y sobre todo concientizar a las personas sobre algunos riesgos especiales, no solamente con el metanol, sino con el cuidado de los niños y de las bebidas alcohólicas posiblemente adulteradas, como lo vamos a ver más adelante. Y aquí pues está todo lo relacionado con el manejo médico, la valoración integral, hacer un audit, ¿sí? Hacer escalas, hacer tamizajes, no suspender repentinamente el consumo de alcohol, vigilar algunas condiciones especiales, priorizar la atención en personas que tienen riesgo. Para mí es muy importante que este mensaje que estamos hablando nosotros hoy, gracias a la universidad, pueda llegar a esa persona que está en la casa,
y puedas llegarle con conciencia de que la persona que tiene un consumo problemático se puede complicar dentro del hogar y que si presenta diaforesis o ese sudor excesivo, si presenta agitación, irritabilidad, son signos de que puede estar presentando un síndrome de abstinencia. Aquí hay algo especial y les traía es que esto de la emergencia sanitaria sin lugar a dudas ha representado riesgos para todos, sobre todo con el acceso y la disponibilidad y el cambio de patrones de consumo de bebidas alcohólicas. Pero aquí también quiero hacer relación a lo que veníamos viviendo antes de la emergencia sanitaria. Muchos de nosotros trabajamos en universidades o damos clases o somos docentes y nos damos cuenta que en los colegios hay algo especial y son las conductas de las sustancias emergentes. Y por eso venimos a hablar hoy de metanol con ustedes. Tiene que ver de esa combinación que hacen los adolescentes o los adultos jóvenes o los escolares en algunos lugares del país, en donde mezclan gaseosa o bebidas refrescantes con tiner, ¿sí? Ya vamos a hablar ahorita más adelante del tiner, o con alcohol antiséptico de dudosa procedencia, que es alcohol etílico al 70, con gomas y con algún tipo de dulce o algún tipo de jarabe. Este tipo de preparaciones que están en un contexto muy emergente han llegado a ocasionar brotes y cuadros colectivos de intoxicación por metanol. Por eso es muy importante que uno vigile qué es lo que se está tomando la gente también en la emergencia sanitaria. Si antes de la emergencia lo estaban haciendo, ahora la conducta ha cambiado un poco más. Es una situación que en algunos casos pues, puede superar las capacidades y habilidades de afrontamiento de las personas. Nadie estaba preparado para lo que estamos viviendo y pues llevar a que el consumo de alcohol se pueda ver como de una manera desacertada. Yo estoy en la casa, me tomo 2 vinos o me tomo todo un 30, 40 cervezas o consumo demasiado bebidas alcohólicas como aguardiente y se puede ver de manera desacertada o permitida. Y aquí realmente hay que ver cómo se maneja el estrés. Muchas personas cuando tienen reacciones adaptativas o reacciones al estrés lo asocian y lo combinan mucho con alcohol, que porque los relaja, para estar más tranquilos, para sentirse alegres o para cambiar un poco la dinámica. Entonces, por eso tenemos que hacer muchísimo énfasis acá. Aquí les hablo un poco lo del tiner, el riesgo que tiene para la salud la ingesta de tiner, que ya lo vamos a ver, y el impacto no solamente, como les decía y les enfatizo mucho, en la salud personal, familiar y colectiva. Y esto se aúna también a la mezcla de sustancias, como les comentaba, de la mezcla del alcohol con el perico o la cocaína. Pero también el alcohol se mezcla con otras sustancias, con roche, con ribotril, con benzodiazepinas, con muchas otras cosas que también cuando nos llegan al servicio de urgencias uno dice, ¿será que el señor tiene manifestaciones visuales porque la bebida estaba adulterada? ¿O será por la miosis que le hace el opioide que se tomó? ¿O será por otra cosa? O sea, son unos cuadros muy especiales que hay que identificar y hay que aprender y hay que hacerlo sin de pronto sin límites de preguntarle a las personas cada cuánto toman, qué frecuencia tienen, qué toman y por qué lo hacen y si está asociado a un consumo o no, aunque lamentablemente en nuestra sociedad esté muy aceptado el consumo de bebidas alcohólicas. El tiner, esto es una alerta especial, incluso hace poco nosotros tenemos de vigilancia en articulados con el Instituto Nacional de Salud, que hay dos épocas del año en donde se hace vigilancia intensiva del evento de intoxicaciones por metanol. El primero creerían es que es diciembre, la época de velitas, de 24, de 31, de festividades de Navidad, de Año Nuevo. Y el otro va más hacia Semana Santa. Y uno dice, ¿por qué vigilamos en Semana Santa? Porque se comporta como una semana de vacaciones, ¿cierto? En donde las tasas de consumo de alcohol están un poco más altas. Resulta que hacia el año pasado, para el mismo periodo epidemiológico, teníamos en promedio unos 40 casos de intoxicaciones por metanol. Pero ahora en este periodo, en lo que llevamos de la emergencia, tenemos 33 casos, que sin lugar a dudas sigue siendo menor, pero llama la atención de que si estamos en emergencia sanitaria y si estamos en aislamiento obligatorio preventivo, lo que teníamos estamos manejando, ¿por qué se está incrementando que la gente esté consumiendo metanol y por qué están causando casos de mortalidad y casos colectivos? Por eso es la reunión del día de hoy. Entonces tenemos que tener presente, los químicos que nos acompañan el día de hoy también lo conocen, de que todos estos solventes, los limpiavidrios, el tiner especialmente como disolvente para pinturas, puede llegar a contener hasta 300 miligramos sobre mililitros de metanol. Aquí radica la intoxicación. Entonces, un gran mensaje que quería dejarles hoy, que deseo dejarles para la vida, es que si una persona refiere ingesta accidental o con voluntad de tiner en el contexto psicoactivo, de bebidas alcohólicas, siempre piensen en toxicidad por metanol. Tomen niveles séricos de metanol, hagan un examen neurológico completo, tomen unos gases arteriales, evaluemos el equilibrio ácido-base, pero siempre es muy importante evaluar que en esas sustancias puede tener algo de metanol.
También acá hablarles de las diferentes bebidas artesanales. En nuestro país se fabrican aguardientes en diferentes municipios, ¿sí? No tenemos muy claro cómo son esas columnas de fraccionamiento. Vamos a ver algunos eventos colectivos muy especiales dirigidos. Aquí tenemos algo especial y es que las intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas por metanol pues siguen siendo un evento de notificación obligatoria, como yo les comento. Entonces, por eso se emiten estas recomendaciones por el aumento de la probabilidad de intoxicación con alcohol metílico o metanol, lo cual puede aumentar la aparición de enfermedades y muertes asociadas. Incluso ya lo tenemos evidenciado a través del instituto y del boletín epidemiológico semanal. Hay departamentos en donde está un poco más incrementado este consumo de intoxicaciones con metanol. De ellos tenemos Cundinamarca y Bogotá, tenemos Antioquia y Tolima. Entonces, eso hace parte de que uno verifique qué está sucediendo en esos territorios. Acá está la información que les comentaba del comportamiento epidemiológico del evento y que evidentemente pues es llamativo que si llevamos en promedio 10, 11 semanas de aislamiento, pues la gente esté consumiendo un poco más de bebidas alcohólicas. Y obviamente para nadie es un secreto, hemos visto el monitoreo de medios que están haciendo fiestas clandestinas. ¿Qué sucede en ese tipo de fiestas clandestinas, no? Ahora pues no hay dinero, ¿cierto? No está como tan fuerte, pero la gente tiende a hacer mezclas explosivas en las casas, ¿cierto? Con fines y de ahí radica muchos de los efectos lesivos. Hay diferentes modalidades, las fechas especiales, ¿sí? La gente piensa que siempre se debe celebrar con alcohol, los diferentes entornos como el escolar que les comentaba, de aquellos chicos que en un consumo experimental quieren de pronto saber a qué saben, ¿sí? Yo me quiero como embriagar con una bebida que le llamo lean o con una bebida que le llamo pure drink o con cualquier otro tipo de bebida, pero quiero saber a qué sabe. Entonces es muy importante que abramos el tema de prevención de intoxicaciones con metanol con nuestros hijos. Entonces, hijo, adolescente, adulto joven, si va a ingerir bebidas alcohólicas, hágalo con responsabilidad y sepa qué puede suceder. Pero si van a hablar de que le van a mezclar tiner o le van a echar otra cosa, que tenga precaución porque puede quedar ciego o puede perder la vida. Otra cosa es importante, las diferentes, aquí les pongo los nombres, los diferentes nombres en los cuales se conoce el chamber, que es muy conocido en el consumo problemático, sobre todo lo vemos en las personas con habitabilidad en calle, que tienen esta condición de comprar el litro de alcohol antiséptico y mezclarlo con estas bebidas sin realmente sabemos si está adulterado o no la dudosa procedencia, y el lean, que está muy de moda también en los adolescentes. Como les comentaba, no solamente son recomendaciones para el talento humano en salud, sino también para la comunidad. Y también traigo acá esta relación de en dónde podemos nosotros encontrar alcohol metílico, alcohol de madera, o dónde podemos encontrar nosotros el metanol. Evidentemente en los solventes, en los thinner y en los disolventes, como lo vimos ahora, en el limpiador para parabrisas, en la producción de algunos plásticos, en los textiles sintéticos, disolvente en la industria de pinturas, como lo estamos viendo. Así de pronto usted vaya al almacén de pinturas y no le digan que es thinner, si le hablan de disolvente, sospeche también que puede llegar a tener 300 miligramos sobre mililitros de metanol. Y también en el combustible para chimeneas, porque está muy de moda las chimeneas que se utilizan con alcohol en casa, ¿no? Que es el alcohol de madera. Entonces tener mucha precaución, no solamente porque la estén mezclando para tomárselo, sino porque también nuestros hijos pueden llegar a tener una intoxicación. No reenvasemos sustancias. Es decir, si yo compro este tipo de limpiabrisas o si compro un thinner, que la mayoría de los pueblos lo vemos así, lo empacan en la frasco de gaseosa, en el frasco de cualquier bebida con nombre comercial y esto hace que sea más llamativo para ellos. Entonces tener un poco de precaución en ese contexto. Aquí traigo de pronto un tema que ustedes ven mucho, ahorita estamos viendo mucha televisión, estamos un poco más informados en el marco de la emergencia, pero también hemos tenido lamentablemente casos de intoxicación con metanol y eventos colectivos en los centros penitenciarios, ¿cierto? Las personas privadas para la libertad están teniendo esta producción de bebidas alcohólicas dentro de esos entornos. Entonces es muy llamativo, incluso tuvimos un caso fuera de Colombia en donde se da uno cuenta que murieron muchas personas, más de 40 personas en Centroamérica asociadas al consumo de metanol. Es por esto, porque ellos producen alcohol con utensilios que tengan dentro de los institutos de reclusión y allí pues no hay ningún tipo de revisión para las columnas de fraccionamiento. ¿Qué hacemos nosotros en el servicio de urgencias cuando tenemos este tipo de intoxicaciones? Entonces, lo primero es vigilar que los síntomas pueden no aparecer inmediatamente. Uno puede tener toxicidad por metanol, pero no puede tener signos y síntomas de manera inmediata. Las manifestaciones gastrointestinales como náuseas, vómito y dolor abdominal pueden ser posteriores.
También puede haber alteraciones visuales como o visión borrosa, disminución de la agudeza visual, que es lo más característico con metanol, amaurosis o ceguera, y también la alteración de la percepción de la luz. Los efectos tóxicos pueden variar y dependen mucho de la concentración de metanol. Entonces acá sobre todo los químicos pueden de pronto acompañarme, y es que una bebida alcohólica puede tener algunas partes por millón de metanol, pero como tiene el alcohol etílico, pues evidentemente en la ingesta no va a ser tan visible debido a su proceso de metabolismo por fenómenos de primer paso. Aquí, ¿qué vamos a ver? Que el alcohol antiséptico, sobre todo para la comunidad, es para uso tópico o local, que por favor no lo ingiera, sobre todo en el marco de la emergencia sanitaria, donde las personas están ingiriendo muchas sustancias químicas para la prevención del COVID. Entonces hay que informarnos y hay que hacer prevención. También que el contexto del abuso de sustancias de bebidas alcohólicas no mezcle con solventes, supremamente importante, que no ingiera tiner ni ningún otro solvente, que acuda al servicio de urgencias si presenta los siguientes síntomas: dolor de cabeza, visión borrosa, ¿verdad? Que eso también es supremamente importante, vómito, y que no administre bebidas alcohólicas a menores de edad. Este es un grupo que tiene un poco de mayor de riesgo debido a que están en proceso de mielinización que va hasta los 21 años. Otra cosa muy importante es que uno no debe esperar que la persona presente manifestaciones visuales para pensar en metanol. Es supremamente importante ver que si llega con acidosis metabólica, hipotenso, taquicárdico, con dificultad, uno siempre sospeche que esté la presencia de metanol o bebidas alcohólicas adulteradas. Y lo otro, que era la recomendación que ya les hacía, era que no reembase solventes ni solventes en recipientes sin rotular, sin marcar o utilizando estas bebidas de las gaseosas, o que sean llamativos, y que por favor pues nunca lo dejen al alcance de los hijos, ¿verdad? O de los menores de edad. Algo también muy importante es que si uno tiene antecedente de consumo de bebidas alcohólicas o embriagantes, vigile los signos que van a sugerir síndrome de abstinencia. Calambres, tetanias, como lo conocemos a nivel médico, diaforesis o sudoración, irritabilidad, todo eso va a ser muy sugestivo de que se desencadene un síndrome de abstinencia, porque esto se puede dar no solamente, como les comentaba, porque suspenda, sino porque disminuye la cantidad de bebidas alcohólicas que lo hacía. También se disponen de algunas líneas que acá también se las recuerdo, la 192 opción 4 para el manejo de las emociones, y que si tiene antecedentes de consumo crónico, también vigile la procedencia. Pero no es tan fácil. Yo otra vez hago otra reflexión. Cuando la gente se va de fiesta, o se va de rumba o a algún centro de entretenimiento nocturno, llega el mesero y trae la cerveza, trae el aguardiente, trae el whisky y le muestra a usted un posible sello para ver que esté bien, ¿cierto? Que no esté rotulado. Pero es que en Colombia se hacen cosas y a nivel del mundo que uno dice que queda perfecto. Somos muy buenos en hacer imitaciones, sobre todo en la parte delictiva. Entonces es un llamado para que evaluemos muy bien cómo se verifican este tipo de sustancias, ya que puede existir riesgo de toxicidad por bebidas alcohólicas. Miren, lamentablemente en lo que nosotros hacemos de vigilancia en salud pública, el número de intoxicaciones es muy creciente, y hay sobre todo una red muy grande asociada y relacionada con este tipo de compras de bebidas, compra y producción de bebidas alcohólicas adulteradas, y obviamente que tienen un riesgo de complicaciones. ¿Cómo llega esa persona a urgencias? Deshidratado, con hipoglicemia, súper importante tomar esa glucometría, y que es una complicación supremamente presente. ¿Cuáles ustedes creerían que son los tipos de exposición para la intoxicación con metanol? Pues evidentemente la exposición vía oral, ¿sí? Y realmente se tiene que ver que casi el 75%, 73.3% en el dato, está asociado a que se presenta en el entorno hogar, y también en la vía pública en un 23.3%. Aquí está la fuente, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud. Pero ¿qué ve uno con metanol y qué ve con bebidas alcohólicas? Que la gente no solamente toma bebidas alcohólicas, le mezcla cosas. Entonces mezcla marihuana, mezcla cocaína, mezcla bebidas energizantes o estimulantes, que así es la manera un poco más correcta de pronto de hablar de ellas. Y lo importante es evaluar que no se deben mezclar sustancias ante el riesgo de efectos antagónicos o sinérgicos. En la anamnesis siempre pregunte y evalúe el riesgo del impacto de esas bebidas alcohólicas. Siempre vuelvo e insisto, cuando alguien ingiera tiner de manera accidental o que lo haga de manera intencional, pues siempre sospeche toxicidad por metanol. Recuerde que el síndrome de abstinencia puede ser un riesgo para la vida. Siempre calcule o haga escala de Sigwart para mirar abstinencia. Y pues toda persona que ingrese a nuestro servicio de urgencias que refiera al consumo de bebidas alcohólicas, siempre indague por nombres populares de mezclas, y también evalúe
que no esté comprando bebidas alcohólicas en un lugar de dudosa procedencia. Realmente, una vez que superamos las complicaciones vitales, ¿sí? Eso que sucede en el servicio de urgencias, este conjunto de signos y síntomas que pueden poner en riesgo la vida de las personas, es importante hacer una intervención, porque hay muchas personas que tienen asociado un consumo problemático, pero se van a su casa sin ningún tipo de tamizaje. Entonces los invito a que hagamos la evaluación de la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, que es el ASIS, tiene versión en español y pues está disponible. Asimismo, pues es muy importante que nos articulemos con los laboratorios de salud pública de las secretarías de salud, porque eso es un evento de vigilancia. Entonces casi siempre se hacen pruebas colorimétricas al interior de los laboratorios de nuestra institución, pero casi no se informa de manera o en tiempo real, de manera sincrónica, a los laboratorios de salud pública. Entonces aquí de pronto hacer un llamado a que siempre nos articulemos ante la sospecha de metanol con los laboratorios para que ellos nos puedan ayudar con las pruebas confirmatorias. Un dato acá súper importante, sobre todo para los médicos que se conectan y nos acompañan el día de hoy, para el personal de salud y enfermería, es que cuando vayan a tomar muestras para metanol, no centrifuguen la muestra. Esto es un aprendizaje muy importante porque esto hace que podamos tener falsos positivos. Entonces, por favor, no centrifuguen la muestra. Deje que se coagule para que posteriormente el equipo de laboratorio pueda realizar un análisis adecuado de la sustancia. Aquí es un dato muy importante, de pronto para los que deseen ampliar información, cuando hay neuropatía óptica inducida por metanol, que es una de las complicaciones más devastadoras de esta intoxicación, se están haciendo diferentes estudios relacionados con el uso de eritropoyetina, concomitantemente con metilprednisolona o corticoides, están las referencias y con mucho gusto podemos hacerlo. Pero es supremamente importante que podamos revisar ese tema de que la neuropatía óptica grave e irreversible puede tener complicaciones que son muy graves para la vida, porque inicialmente se tenía un mundo con visión y posteriormente no, posiblemente también está asociado a la muerte, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunas recomendaciones para todos, creo que esto hace parte de lo que nosotros hacemos de manera habitual, y es que comprar en lugares reconocidos las bebidas alcohólicas o adquirir las bebidas alcohólicas en sitios confiables, no comprar bebidas alcohólicas ni licor en lugares de vendedores ambulantes. Nosotros veíamos personas que también compran bebidas alcohólicas en el estadio cuando íbamos a eventos masivos, entonces ahí hay que tener mucha precaución ante el riesgo de adulteración. Siempre revise la botella, ¿sí? Revise que esté limpia, que no tenga sedimentos, que los sellos estén adecuadamente puestos, que tengan de pronto el código de seguridad, las bandas de seguridad que no hayan sido manipuladas y que las estampillas estén indemnes. También es muy importante ver que el cartón, cuando son bebidas, las cajas de aguardiente o bebidas alcohólicas que vienen en caja de cartón, hay que ver que el interior pues tenga aluminio, se debe revisar que las pestañas estén bien pegadas, que no hayan estado manipuladas, porque obviamente la gente cuando consume estas bebidas las bota, pero hay otras personas que las reciclan y parece que está totalmente limpio y pueden volver a reutilizarlas. Entonces siempre también que se recomienda que cuando se y en este tipo de bebidas también se marque o se delimite o se destruyan este tipo de presentaciones. Acá vemos que hay algunas características especiales en cuanto a las partículas, como les mencionaba. Si una bebida alcohólica tiene como sedimento, se ve que tiene alteraciones en la dosificación o tiene presencia de objetos extraños, evidentemente está adulterado, absténgase de consumirlo y desconfiar de esa bebida alcohólica que está tan barata. Les voy a poner un ejemplo. Si yo para diciembre voy a estar con mi familia y voy a comprar 24 botellas de whisky, evidentemente tengo que revisar el precio, ¿sí? Que va a estar un poco más económico porque estoy comprando harto, pero si ya te la dejan muy barata, ya dude de que eso realmente sea buen licor. Después de consumir, pues se debe destruir el envase, la tapa y el dosificador. Lamentablemente la mayoría vienen en vidrio y las personas no destruimos el vidrio y tampoco lo demarcamos. Y si ha ingerido o se presenta sintomatología que sugiera toxicidad por metanol, pues puede ser visión doble, muchísimo dolor de cabeza. Yo les comento que en los casos que hemos tenido, las personas se confunden con una resaca o con un mal guayabo, como lo llamamos nosotros aquí a nivel de Colombia. Y ya cuando pierden la visión es que consultan al servicio de urgencias y ya todo este metabolismo del formaldehído, el ácido fórmico, del folato, pues ya ha tenido bastante tiempo para causar neurotoxicidad y neuropatía óptica irreversible. Se debe evitar siempre la automedicación. Es muy importante que después de ingerir bebidas alcohólicas la gente se hidrate, pero que siempre vigilen cuando algo no anda bien. Y la recomendación siempre va a ser que se dirija al servicio de urgencias más cercanos
y también a guardar el resto del licor que se consumió para posteriormente analizarlo, ¿de acuerdo? Se debe recordar que está prohibida la venta o consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad. Realmente en algunos países cuando uno viaja se da cuenta que es supremamente estricto. Ojalá en nuestro país algún día logremos tener esa meta de que seamos realmente estrictos con esta venta y avisar lo antes posible ante cualquier hecho irregular para emitir las respectivas alertas. Se tiene que revisar que cuando uno compra en lugares reconocidos, creo que esta se está repitiendo, las bebidas alcohólicas, y aquí quiero dejarles este link, igual la presentación vamos a tenerla presente, y es que hay un link donde uno puede verificar en el INVIMA o informar cuando uno tenga alguna sustancia o bebida que pueda ser sospechosa de toxicidad por metanol. Aquí está el link del INVIMA, que es el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, y a la cual nosotros podemos referir cualquier irregularidad o podemos denunciar en línea, como está muy de moda en este caso. Aquí quiero comentarles que es muy importante que ustedes estén interesados en este tema, en la información para las acciones que nos van a ayudar a prevenir intoxicaciones con alcohol metílico, porque es una tarea de todos. No solamente es una tarea del médico que está ya a las 2 de la mañana en urgencias o la enfermera, sino también es una tarea de las personas que estamos en casa, de las personas que tienen algún familiar con un consumo problemático de bebidas alcohólicas, con ese adolescente que puede llegar a consumir solventes. Muchísimas gracias al equipo de Salud Unal Contigo. Creo que estamos acordes con el tiempo establecido. Voy a estar supremamente atenta para el tema de las preguntas y gracias por asistir el día de hoy. Doctora Pava, muchísimas gracias por esta excelente presentación que nos ha ilustrado frente a la intoxicación por el alcohol metílico. Hasta el momento no tenemos preguntas, pero mientras el auditorio las va pensando, quisiera yo hacerle una pregunta. ¿En cuánto tiempo se instaura las primeras alteraciones visuales cuando hay ingesta de alcohol metílico? Correcto. Hay unas fases clínicas de la intoxicación. Entonces, inicialmente puede que no tenga nada, pero usualmente se ha escrito una etapa crítica en las primeras 12 horas sin una revisión de literatura. Pero es muy importante evaluar porque el metabolismo de todas las personas tiende a ser diferente. Entonces hay personas que son acetiladores rápidos, otros más lentos, puede estar con uso concomitante de medicamentos, pero usualmente esas primeras 12 horas son target, ¿sí? Para que puedan llegar a presentarse esas manifestaciones visuales. Pero si yo estoy en urgencias y llega alguien que haya tomado bebidas alcohólicas o ingerido bebidas alcohólicas adulteradas, siempre es muy importante pues tomar esos gases arteriales, hacer cobertura de los ojos, porque evidentemente esto tiene afectación con la luz y hace que pase más fácilmente un metabolito al otro y exista más neuropatía óptica retardada, y estar muy atentos de evolución de esos cuadros. De pronto aquí quisiera ampliar algo más, pues como íbamos más para comunidad en general, no hice mucho énfasis en el manejo médico, es de pronto darles una recomendación muy importante, y es la necesidad de fortalecer las valoraciones especializadas por el grupo de toxicología en donde esté disponible. Es muy importante que los hospitales cuenten con un stock de antídotos. También es importante porque cuando hay toxicidad por metanol, pues el antídoto es el alcohol etílico o etanol, ¿sí? Por metabolismo. Pero resulta que uno en la mayoría de los hospitales de nuestro país sigue viendo las personas que le administran pues aguardiente o whisky o mezclados con destroza. Pero lo ideal es tener alcohol etílico al 96% y ubicar ese paciente en un hospital de mayor complejidad, donde tenga servicio de toxicología, donde tenga servicio de salud mental o psiquiatría, y donde también para el laboratorio es muy importante que tomemos alcoholemias, mirar que están dosis adecuadas para poder ir titulando y revisar la evolución de estos pacientes. Gracias, doctora. Ya tenemos acá una pregunta de Karin Giovanna León y nos dice, ¿cuánto es el tiempo máximo para administrar un antídoto sin que ocurran efectos adversos? No, realmente es tan pronto sea posible que se diagnostique. Resulta que aquí es donde tenemos nosotros más el reto. O sea, como les comento en toxicología, es una ciencia muy bonita porque uno más uno no es igual a dos. Es decir, les voy a poner un ejemplo supremamente claro para que de pronto la persona que hace la pregunta lo pueda comprender. Cuando alguien ingiere bebidas alcohólicas la primera vez, puede que tenga una embriaguez, de hecho la va a tener, pero que esa embriaguez sea más tolerada. Pero hay otras personas que consumen bebidas alcohólicas y tienen efectos gastrointestinales muy fuertes, vómito, diarrea, dolor abdominal, y dice, yo no vuelvo a tomar, no sé por qué a la gente le gusta el licor, eso me pareció terrible. Entonces, mire que cada persona reacciona diferente. Lo ideal es
instaurar una terapia antidotal lo más pronto posible para evitar que tengamos un daño un poco mayor. Sobre todo, no solamente con acidosis metabólica, que lo vemos tanto, sino con las implicaciones renales y sobre todo con la neuropatía óptica retardada por metanol. Pero para responder tácitamente a la pregunta, es tan pronto sea posible, no tenemos un tiempo y hay que evaluar también los niveles séricos de metanol, si está mayor de 20 miligramos sobre decilitro, o cuando hacemos esas pruebas en el laboratorio y vemos de color violeta el tubo de ensayo, qué tan violeta está, pero realmente es lo más pronto posible. Muy bien, doctora, gracias. Y Guiomar Linares nos dice, personalmente usamos alcohol como método de desinfección y prevención en las manos. ¿Hay algún límite de utilización? ¿Puede presentar intoxicación tópica? De intoxicación tópica, no. ¿Qué pasa uno con el alcohol etílico? Si estamos hablando de etílico ahora en el marco de la emergencia sanitaria, y me parece muy interesante la pregunta, estamos teniendo casos de dermatitis, ¿sí? Porque evidentemente se debe hacer una limpieza cada 3 horas, pero hay personas que también están aplicándoselo muy frecuente, entonces hemos visto casos de dermatitis. Y recuerden que el alcohol es inflamable, o sea, uno pone fuego al alcohol y él enciende. Entonces hemos tenido también casos de quemaduras, los compañeros de cirugía plástica han tenido casos en donde la señora se limpia las manos con alcohol y se acerca al fuego de la estufa y también hay quemaduras. Entonces es importante evaluar que este tipo de intoxicación puede ser así. ¿Qué sucede con el alcohol? Sí, el alcohol etílico sí tiene una absorción dérmica, pero que te vaya a causar una intoxicación por solamente aplicártelo en las manos, no. ¿Qué hemos visto? Y esto lo recuerdo muy bien, fue un caso de un paciente lactante de unos 9 meses al cual le aplicaron alcohol en el cuero cabelludo. Evidentemente tiene las fontanelas todavía, no están, las suturas no están todavía cerradas, entonces hay una mayor absorción y sí presentó efectos lesivos asociados a esa absorción cutánea. Pero mira que es un niño y está en gran cantidad de su superficie corporal, pero solamente por aplicarnos en las manos que vayamos a hacer una toxicidad sistémica por absorción, ¿no? Gracias, doctora. Hay otra pregunta. En la conferencia tú anotabas que las mezclas que se utilizan, digamos, de medicamentos, alcohol, como es el caso de las benzodiazepinas y el alcohol, pues produce alteraciones visuales. Entonces, ¿cómo, aparte del examen analítico, hay alguna forma de que el médico que recibe la urgencia pueda orientarse un poco en el diagnóstico hacia la intoxicación metílica? Correcto, mira. Resulta que creería yo que es uno de los retos más fuertes que uno en los servicios de urgencia tiene. ¿Por qué? Porque nos llega un paciente que está embriagado, pero aparte de eso resulta que primero pudieron haber iniciado consumiendo bebidas alcohólicas de buena calidad, pero luego se acabó el dinero y compraron una bebida X. Ahí es donde está el riesgo de metanol. Entonces, eso depende, la intoxicación las manifestaciones clínicas depende de la cantidad de metanol que tengamos. Porque mira que este paciente ya tiene el antídoto, ¿sí? Estaba tomando etanol, pero luego consiguió la adulterada y le mezcló metanol. Entonces hay que mirar que todo depende y gira alrededor de las concentraciones de metanol que se tengan. También es un llamado muy importante para los médicos que nos acompañan para que fortalezcan las habilidades clínicas. Yo quizás cuando dije las mezclas es porque llegan y toman benzodiazepinas, también consumen oxicodona, opioides, que pueden hacer alteraciones de la pupila y eso puede ver que uno diga, pero ¿por qué estar así? Pero es muy importante que siempre se caracterice por clínica, se evalúen los signos y síntomas y se interrogue muy bien a los pacientes. Gracias, doctora. Y hay otro llamado que hacías tú, pues, a la revisión de los sellos, de las bandas, pero ¿cómo, cuando hacen esas falsificaciones, cómo logramos nosotros, así como la gente del común, identificar una estampilla falsa? Bueno, les voy a ser supremamente sincera. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el Laboratorio de Salud Pública y revisamos que hay un equipo muy importante al cual les tiendo la felicitación por su arduo trabajo. Uno siempre está detrás del escritorio o en un consultorio o en una oficina, pero hay personas que trabajan por la salud de las personas de una manera muy interesante. Entonces uno se da cuenta que ellos, sobre todo en diciembre, que es cuando empiezan todo este tipo de operativos con policía y con todo lo demás, no es fácil porque en Colombia somos muy buenos para imitar, ¿sí? Para hacer cosas que parezcan de verdad. En la parte delictiva, hablándolo de esta manera. Entonces uno ve y le ponen a comparar dos estampillas y son casi iguales. Pero ¿qué es importante ver? Que la botella de vidrio, que cuando usted vaya a despegar, no, ustedes también dan la vuelta y se dan cuenta si hay pegante adicional o no, ¿sí? Y que realmente no esté sobrepuesto. Y también evaluar, y es muy importante revisar
que estas bebidas alcohólicas sean de una marca reconocida, ¿sí? Y que tengan una presentación similar. Y también es muy importante ver que los sellos o las estampillas que se ponen también tienen a veces un código, entonces hay que revisar que ese está intacto y que no esté de pronto lesionado, abierto o incontinuo, pero hay que revisarlo bien. Yo les ponía en la presentación el ejemplo de los bares o discotecas o los centros de entretenimiento nocturno, donde uno ve que se acerca el mesero y muestran esa oscuridad, a veces alumbra, a veces no, y la gente dice que sí, pero realmente no está verificando con mayor seguridad que está ingiriendo. Muy bien, doctora, gracias. Y Karen Joana nos hace otra pregunta. ¿El alcohol adulterado se fabrica con metanol o este es un producto accidental durante el proceso? Es decir, ¿todas las bebidas adulteradas tienen metanol? La mayoría, sí, pero puede ser de las dos vías. Como yo les comentaba, en el proceso de destilación o cuando se va a producir incluso licor o bebidas alcohólicas, tienden a tener hasta 5.000 partes por millón, sí, incluso el aguardiente puede llegar a tenerlas, porque en ese proceso de destilación y en la columna de fraccionamiento, pues pueden quedar, es un producto. Pero también para responder a Joana, también se da uno cuenta de que también lo compran para utilizar bebidas o para vender bebidas alcohólicas porque es de menor precio. Entonces puede también ser un producto en ese proceso de destilación inadecuada por columna de fraccionamiento y también puede ser comprado para adulterar. Muy bien, gracias, doctora. Y Santiago Navarrete pregunta, cuando un paciente llega a urgencias por intoxicación por alcohol y este consumió sustancias psicoactivas como cocaína, ¿qué manejo se le debe dar? Bueno, súper importante la pregunta, miren. Resulta que, y eso hace parte del manejo de las intoxicaciones y es lo que quería enseñarles hoy. Resulta que muchas personas piensan que cuando una persona llega con embriaguez o llega con intoxicación por sustancias psicoactivas, de una vez van a pasar una sonda para lavar. Y eso tenemos que irlo quitando de la mente, porque no es indicado lavar los pacientes o pasarles sondas orogástricas con la técnica adecuada a los pacientes embriagados. No se debe realizar, de hecho es una de las contraindicaciones. ¿Por qué? Porque hay un alto riesgo de broncoaspiración, de lesión y hay que evaluar muy bien el estado neurológico. Resulta que cuando este paciente, y esto es muy frecuente, mira, en los turnos de urgencias de las noches, esa combinación peligrosa entre cocaína con bebidas alcohólicas. Tienes que tener presente dos cosas. Todo depende de la dosis, todo es veneno, nada es veneno, ¿no? Esto es uno de los paradigmas de toxicología. Pero uno se da cuenta que tú tienes una sustancia que va a ser depresora del sistema nervioso, que en este caso es el alcohol etílico, y también tienes cocaína. Entonces es una sustancia estimulante. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Ingresarlo, evitar el uso de ranitidina, en este caso porque a todo le ponen gastroprotección y la ranitidina me va a inhibir un poco más ese alcohol deshidrogenasa, entonces hay que evaluar qué medicamentos voy a utilizar, tomar una glucometría. La mayoría de esos pacientes están de fiesta por horas y hacen hipoglicemias no solamente por la inanición, sino por el consumo de bebidas alcohólicas y etanol que también va a ser este tipo de hipoglicemias. Y es muy importante que también se vigilen signos electrocardiográficos de síndrome coronario agudo. Muchos de ellos los tienden a hacer con electros normales. Entonces hay que tomar también biomarcadores cardíacos y hay que enfatizar muy bien en la parte de hidratación y vigilar cómo se comporta por otros adulterantes. Pero cada evento va muy dirigido y sobre todo esa combinación que puede ser impredecible entre lo estimulante y entre lo depresor. Bien, doctora. Y ya para terminar, yo sí quisiera hacerte otra pregunta y es acerca de la disponibilidad del alcohol absoluto al 96%, porque usualmente no es tan fácil tenerlo a disposición y cuando yo ya tengo confirmado el diagnóstico de la intoxicación por alcohol metílico, entonces, ¿cuál es la recomendación si no tengo el alcohol al 96%? Bueno, la primera recomendación es que debemos tener alcohol al 96%. Realmente, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hemos visto casos de muy mal manejo a nivel del país en donde administran alcohol, bebidas alcohólicas mezcladas con destroza, que evidentemente es para administración oral. Este tipo de mezclas nunca se deben emplear por vía endovenosa. Entonces, lo primero es que fortalezcamos en nuestros hospitales que tengamos alcohol etílico al 96. Y lo otro es que se pueda referir, como yo les enfatizaba, a un nivel donde tenga todos los servicios para evaluarlo. Realmente, para todos, se debe instaurar la terapia antidotal lo más pronto posible, haciendo los cálculos de acuerdo a una calculadora, revisando muy bien el peso del paciente, la concentración de la bebida alcohólica y sobre todo no se pasa solo, se pasa realmente con destroza en agua destilada al 5%, porque evidentemente tenemos el riesgo de hipoglicemia.
Pero el llamado más importante es que ojalá estos pacientes algún día podamos atenderlos realmente por el personal de talento humano en salud capacitado, donde tengamos ese laboratorio que nos revise niveles de alcoholemia para saber si estamos terapéuticos o no, podamos de manera simultánea ir vigilando esos niveles hasta su descenso y una evolución satisfactoria de los pacientes. Muy bien, doctora Diana, muchísimas gracias. Excelente la presentación, nos has aclarado todas las dudas que se han presentado y ya para del público no tenemos más preguntas, solamente tenemos una solicitud que si por favor puedes darnos el teléfono de consulta inmediata para emergencias. Ah, correcto, muy bien. Entonces igual, pero para emergencias ¿de qué tipo? ¿Cuando hay intoxicaciones por metanol o el de que estábamos manejando acá, el Lindin Vima de reporte? Para la intoxicación por metanol. Ah, correcto. Mira, el país cuenta con algunas estrategias de respuesta. Tenemos de pronto la línea del Ministerio de Salud, que es la línea de información y asesoría toxicológica, que funciona 24/7. Está en un marco de teleapoyo. Recuerden que es una orientación telefónica, pero en ningún momento se establece una relación médico-paciente ni es una conducta. Es por si uno tiene alguna pregunta o alguna duda, con mucho gusto estamos dispuestos a orientarlos. Tenemos el teléfono que es 018 91 60 12 desde cualquier lugar del país, o tenemos un fijo único nacional del cual ustedes pueden llamar desde su celular marcando al 031 288 6012 en el contexto de teleapoyo para la orientación del talento humano en salud. Doctora Diana, por favor, ¿me repites el segundo número que lo estoy anotando en el chat? 031 288 031 288 6012. 6012. Sí, ese se puede marcar así desde un celular, es como por si uno tiene, mira, y es muy importante para los médicos, los estudiantes que se conectan el día de hoy, cualquier duda, por muy pequeña que sea, es importante que la puedan referir. A veces cuando nosotros no la sabemos, nos articulamos con los clínicos, nos articulamos con los laboratorios de salud pública, pero siempre vamos a estar muy prestos a poderles colaborar en lo que necesiten, porque para eso estamos. Creo que el trabajo en equipo, sin lugar a dudas, de ahí depende el éxito de las personas y también que las personas puedan evolucionar satisfactoriamente. Y obviamente que esto es más en un marco de teleapoyo. Sí, señora. Doctora, tienes varios comentarios de felicitación por esa excelente presentación, por el tema tan oportuno. Y nuevamente, en nombre del equipo del programa, yo te agradezco por haber aceptado esta invitación y esperamos volver a contar contigo con otros temas también de toxicología. Y a la audiencia, pues le agradezco el haberse conectado hoy en sábado y los invito para la sesión del día de mañana, que está a cargo de la profesora Claudia Patricia Vaca, y el tema será terapias farmacológicas en COVID-19, una carrera por resultados, patentes y precios. Entonces quedan todos cordialmente invitados a esta conferencia. Muchísimas gracias. Les deseo una muy buena tarde, un buen fin de semana, que descansen. Doctora, lo mismo para ti y muchísimas gracias. Siempre para servirles. Feliz tarde. Gracias. Gracias, que estés muy bien.